bueno poder hoy, con un poco más no de tanto tiempo, pero más relajado, volver de nuevo a agradecerles a los pastores, a los padres de la casa, por esta participación. Pastor Abel, gracias. Siempre nos hemos cruzado allá por Miami, en SIM, y la verdad que el pastor ha tenido tanta deferencia y también tenacidad hasta poder encontrar también de nuestra parte el tiempo y los momentos para poder compartir, y sabemos que son los momentos justos. A veces le atribuimos al estar o al no estar a una agenda, y yo creo que vamos renunciando a eso. Es verdad, tenemos una agenda, pero también el Señor, que está edificando su iglesia en toda la tierra, conoce más que nosotros cuáles son los momentos justos. Anoche yo compartí, con respecto a anoche, ¿cuántos estuvieron anoche? Bueno, gracias a Dios. Entonces vamos a poder continuar. Uno trata de, en la mente, entender los tiempos, en la mente espiritual, los tiempos de edificación. Anoche decía que una de las palabras que a mí más me han trabajado en mi espíritu en cuanto a esto, ya que se llama edificadores, y que también estamos de aniversario en esta casa, una de las palabras que el apóstol Pablo usa es la palabra luego. Anoche fue muy así, lo dije muy rápido, pero esa palabra luego puso Dios, y luego, hablando de apóstoles, profetas, y usa la palabra y luego los que. Esa palabra luego no es luego en tiempo, no es luego en tiempo, sino esa palabra luego es en orden de edificación. Es decir, muchos de los problemas que a veces conocemos como problemas en las congregaciones, que en realidad no son problemas en términos concretos humanos, sino de edificación. ¿Se imagina usted juntar al que cava cimiento con el que pone las lámparas de luz? Es el mismo edificio, es el mismo plano, pero no es el mismo luego. El que pone lámparas no tendría un lugar a donde ponerlas. Si mezclamos al que cava cimiento, entonces no está en discusión a veces el cimiento, sino que Dios se guarde el derecho de quién viene luego para producir una edificación. Esto no se trata de amontonar gracia, sino de dispensarla en los tiempos de la edificación. Así que oramos al Señor siempre de que podamos ser un luego para esta casa, para lo que están edificando. ¿Para qué? Para no crear controversias, para no crear discusiones que han caracterizado lamentablemente en 18 siglos por lo menos muchas controversias. Y aún nosotros mismos de manera particular debemos de cuidar esto. No se puede oír todo el tiempo. No se puede estar expuesto a todo el tiempo. Así que el Espíritu de Dios trabaja en sus luegos. ¿Sí? ¿Me hice entender o no? Dios hace entender perfectamente. Usted tiene que tratar de oír a Dios pese a Juan. Entonces, pese a Juan, tengo que oír al Señor, porque es lo que queremos, es transmitir un espíritu. Muy bien, a los que tuvieron anoche no va a hacer falta mucho
pero si alguien se sumó, me voy a tomar unos minutos. Yo voy a pedir a nuestro hermano ¿dónde está el hermano que nos acompaña en el teclado? Usted, hermano, cuando el reloj marque de ahora en más 40 minutos, usted controle y usted pase. Eso no significa que yo voy a terminar. Eso es para calmar los nervios. ¿Sabe, hermano? Veo que las personas oyen la música, ya está terminando. Y ahí podemos. Mi esposa dice que cuando yo digo que voy a terminar, todavía faltan 45 minutos. Pero no le crean, no le crean. Anoche hemos comenzado a tocar entre nosotros un tema que lo tocamos muy rápido, muy violento, porque nos ubicamos en el tiempo, en los tiempos que tenemos, pero felicitaciones a los que estuvieron anoche, que pese a la hora, a la intensidad, a la presión horaria, han tenido un espíritu y sentimos que hoy también los tienen, así que gracias a Dios por esto. Como generación estamos aprendiendo a aprender. Y ahora quiero hacer una salvedad que anoche no la hicimos. Digan conmigo, aprender sin H y aprender con H. Dígale que está a su lado, las H son importantes. Si no, pregúntele a Abraham. A Abraham le pusieron una H y le cambió la vida, ¿o no? Pasó de ser un padre como cualquiera a ser un padre. Y aunque la Biblia dice allí, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, la palabra que usa allí para familia es patria. Y la palabra patria no tiene la significancia natural que tiene para nosotros, que es una nación o es el espíritu de una nación. La palabra patria en la Biblia significa todo lo que nacerá de Dios. Entonces Dios le dijo a Abraham, por esa H, yo te voy a hacer padre de todo lo que nazca de mí. Así que nosotros tenemos una patria y somos una patria no porque tengamos símbolos, ni tengamos himnos, ni tengamos geografía, sino que tenemos patria porque Dios ha hecho nacer, por el Espíritu de Dios, ha hecho nacer una nueva nación, una nueva raza a través de su Hijo. La palabra aprender y aprehender, estoy un poquito exagerado como para aprender con H, las dos están en nuestro diccionario y sería muy bueno que la aprendamos a usar. La palabra aprender es sentarse y oír lo que se está diciendo. Para aprender sin H no hace falta tener una naturaleza en Dios. Pero aprender con H significa capturar. Significa literalmente como alguien que toma a alguien preso. Y esta palabra también está en nuestro vocabulario y tiene mucho que ver a la hora de entender cuando estamos oyendo una palabra que viene de parte de Dios. A veces nos podemos ir con la frase, a veces nos podemos ir con, especialmente los varones son muy buenos en decirle a su esposa que no pudieron venir a la reunión cómo estuvo el mensaje. ¿Vio? El predicador predicó 1 hora y media y la esposa le dijo, ¿y qué predicó? Predicó de Moisés y ya está. Usted se la tiene que arreglar con esa mínima y exhaustiva versión que los maridos. Dicho al revés, el marido no pudo venir, vino la esposa y la esposa le contará quién vino, qué dijo, qué no dijo. Gracias a Dios, porque por eso las mujeres son una versión mejorada del varón. O sea, Dios cuando creó al varón, lo creó en una versión básica. Después dijo, voy a hacer la versión full. Y creó a la mujer. Entonces de ahora dijo, ahora tengo un hombre. O sea, usted para tener un hombre necesita un varón y una mujer. Y eso está en las Escrituras. Así que
Nosotros como iglesia tenemos la performance mejorada de algo. Por eso se la compara con una mujer. Y se la compara, y no porque sea lindo ni pintoresco, sino porque nosotros no estamos para aprender cortito, sino que estamos en esta mañana para aprender un concepto mucho más amplio del que se está diciendo. Es por eso que esta teoría que ha estado tanto en nuestras congregaciones, de por lo menos hace 100 años estoy hablando, así que usted no se sienta culpable, decir, no, me siento mal, no, porque usted no estaba y ya este problema lo teníamos, que es la capturación de lo que aprendemos. Entonces, de lo que aprendemos predicamos, de lo que aprendemos cantamos, de lo que aprendemos reproducimos, pero en realidad nosotros debemos de reproducir lo que aprendemos, que es aprender el concepto que es más amplio de lo que se está diciendo, que podamos por el Espíritu no quedarnos en la frase, porque mire, una palabra desubicada o una palabra no correcta le puede pasar a cualquier predicador. Podemos decirla con el tono equivocado, podemos decirla con el humor equivocado, podemos decirlo sin toda la praxis que queremos. El que está aprendiendo se va a quedar con el error, se va a quedar con la frase, se va a quedar con el versículo, pero el que está aprendiendo va a superar eso y va a tratar de captar el espíritu de lo que se está diciendo. Es por eso que nosotros no aprendemos de Cristo, sino que aprendemos de Cristo. ¿Amén? ¿Sí lo creen? Porque para eso el Señor nos ha dado la mente de Cristo. Nosotros no llegaríamos nunca, nos haría falta 5 vidas de 150 años para aprender la Biblia. Como no la tenemos, por el Espíritu de Dios, no aprendemos, sino que aprendemos. Podemos capturar la idea global de algo y eso es lo que nos va a acelerar en los tiempos. Entonces, no nos quedemos en las frases. Eso es una gran situación que ha creado, por ejemplo, el haber estudiado la Biblia por versículos. Usted me dirá, ¿es malo? No, no es completo. Anoche hicimos la referencia cuando las personas dicen que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uso eso porque es uno de los que más conocemos. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y esa manera de aprender nos hace perder la visión global. En realidad dijimos anoche, Pablo no dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino que dijo todo Filipenses. Yo puedo aprender 4:13, pero puedo aprender la idea de Pablo acerca de la fe y de la iglesia. Así que si usted quiere compartir y hacer ameno con la persona que está a su lado, dígale, te animo a ponerle una H al aprender. A ver, diga conmigo, a Abraham le pusieron una H y le cambió la vida. Si nosotros nos ponen una H entre aprender y aprender, nos va a cambiar el entendimiento. Vamos a colaborar en la obra del Espíritu para tener un entendimiento mayor y más amplio. Buenos días, apóstol. Estamos en sábado de resurrección. Gusto de verlo, yo pensé que no lo iba a ver. Anoten estas palabras y saben que, lo que me conocen saben que no es mi estilo, pero en este caso es sentido de hacerlo. Seguramente ustedes tienen un espíritu elevado y por eso, y ustedes y el ámbito está, pero anoten esta palabra, anexios. Esa palabra anexios significa cuando algo no encaja. No le voy a decir a dónde está en la Biblia y todo eso para que usted no, pero después usted la puede buscar y por favor no la googlee ahora. Porque yo me doy cuenta. Hoy tenemos la guerra los predicadores con Google, porque mientras que usted está predicando.
Uno nunca sabe qué la gente está haciendo con el celular. Antes con un papel y un lápiz había dos cosas. O estabas escribiendo el bosquejo o le estabas dibujando la nariz al predicador. Pero ahora con el celular nadie sabe. Por lo tanto, les animo a que abra la Biblia o prenda su Biblia. Depende como usted lo que tenga en su mano. Diga conmigo anexio. La palabra anexio es una palabra para entender que algo no está encajando en lo que estamos viendo. Por eso es importante salirnos del versículo, porque el versículo crea dogmas, el versículo puede crear posiciones muy pequeñas y muy chiquitas comparado a lo que Dios quiere hacer. Entonces nosotros aquí no estamos para entender lo chiquito, sino aprender lo grande, lo mayor, y luego nos queda los días y la vida que tenemos para seguir indagando sobre estos asuntos. ¿Ve? Esa palabra anexios en su contradicción es lo que hizo Lucas cuando dice que él ha sido expuesto a cosas ciertísimas. Lucas no dice que él va a escribir un evangelio porque todos han hablado cualquier cosa. No, dice todo lo que se ha dicho es cierto, pero está bajo una dinámica anexia, es decir, se han dicho cosas importantes, pero no encajan. Y como no encajan, no tienen el sentido para lo que fue dicho. Pero él no está peleándose. La idea no es me estoy peleando con alguien, sino que me ha placido, me ha sido dada, me ha sido puesta esta carga ¿de qué? De hacer de que las cosas ciertas se conviertan en una verdad. Usted y yo podemos estar llenos de cosas ciertas. Es cierto que la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo. Es cierto que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es cierto, pero Dios no nos dio las cosas ciertas para ser libres. Dios nos dio la verdad para ser libres. Así que anote, cuando yo puedo encajar cosas ciertas, entonces arribo a una verdad. Y cuando arribo a una verdad, lo que se experimenta es la libertad. Puede haber mucha frustración con cosas ciertas. Cuando una persona le dice, es cierto lo que usted dice, y usted se queda feliz, lo que le está diciendo es cierto, pero está descolgado. Es cierto, pero no es la verdad. Podemos tener una vida llena de cosas ciertas y no experimentar nuestra libertad en Cristo. Y nosotros no estamos aquí para que nos vayamos con un montón de cosas ciertas, sino estamos volviendo a la paciencia del Espíritu, a que cosas ciertas que ya hemos oído en sus hogares, en sus casas, en los pastores que le han enseñado, estos puntos de encuentro donde Dios une gracia, y yo los oigo a ustedes, hasta el hermano que nos sirven, nos ayudan para que algún día lo cierto quede tejido en una gran verdad que produzca en nuestra generación la libertad por la cual la palabra se va revelando en nuestras vidas. Es cierto que anoche vimos este pasaje y esta escritura, y aunque fue rápida, fue casi voraz de la manera con el corazón con el que ustedes recibieron la palabra, lo cual una vez más le agradezco en el Señor. No deja de ser nada más que una expresión de Pablo de un cuadro mucho mayor. ¿Qué está discutiendo Pablo cuando escribe la carta? Yo les animaría que los que están tomando nota traten de buscar la cronología de las cartas apostólicas. Eso es determinante. Para no ser anexios, descolgados, debemos de darle aporte a nuestro entendimiento y buscar sin demasiado cuál es la cronología que fueron escritas, porque tal como están en nuestra Biblia, no están cronológicamente escritas. Cuando la Biblia se ordenó, el Nuevo Testamento, especialmente las cartas de Pablo, no se ordenaron cronológicamente, sino que se ordenaron según las costumbres de este sobrino generacional de Pablo, que es una generación nieta de Pablo. Es decir, la tercera generación después de Pablo fueron los que organizaron las cartas de Pablo. Y las cartas de Pablo están organizadas
organizada como cualquier libro de época. Está primero el más grande y está al final la más chica. Es por eso que están ordenadas por tamaño, no están ordenadas por cronología. Entonces, una labor que a nuestros jóvenes y a nuestros hermanos y a nuestros hermanos mayores nos van a sacar a nosotros de la controversia de lo que decimos, es ordenar cronológicamente cómo y a dónde fueron dichas las cosas que fueron dichas. Eso ya allí hay usted dirá, ¿y cómo? ¿Y el Espíritu a dónde va a quedar? El Espíritu trabaja ordenando nuestra forma de entender, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, pero habitamos en este cuerpo que todavía combate, y nuestra mentalidad humana es anexia. Si en esta mañana a usted la saludaran 50 personas y le dijeran bendiciones, qué lindo verte, qué alegría verte, para usted eso no quedaría registrado. Si una persona le dijera, la verdad que haberte visto fue mi peor mañana, ¿usted con qué se cree que se va a ir a su casa? Usted no va a sumar las 49 abrazos que le dieron. Usted se va a ir pensando del que le dijo que usted no fue la mejor persona que cruzó en la mañana. Eso es porque la mente humana opera anexiamente. Se pierde del contexto, no valora, no evalúa el contexto. Por eso nos queda, me miró mal cuando 500 te miraron bien. Tu papá, que toda la vida te dijo que te amaba y que un día te dijo, la verdad que no veo mucho de bueno en ti. Y usted se va a ir quedando con eso, porque parte de nuestra naturaleza que está siendo absorbida por el Espíritu es que Dios nos está sacando de una mente anexia, que usa cosas así descolgadas, y sobre esa anexia nosotros hemos construido muchas cosas que Dios quiere derribar, porque son anexias, no porque no son bíblicas, porque son anexias. Y eso lo hemos aplicado a los mensajes, lo hemos aplicado a los cuadritos. ¿Ve? Jehová mi pastor, nada me faltará, dice el Salmo 23. El Salmo 23 no dice eso. Eso es parte de lo que dice, pero no es lo que dice. Así que Dios está trabajando y su Espíritu están trabajando, y lo podemos ver como testimonio por estar hablando esto y ver en la cara a usted con el respeto que está oyendo. Es la evidencia que es Dios. Esto hace 20 años atrás no te vuelven ni siquiera ni a invitar a predicar, sino porque para esto vinimos. Ahora, ¿sabe por qué? Porque el espíritu de esta generación está lista para ese orden. Y esto a mí me hace creer de que, como dijo Lucas a Teófilo, y hay dos corrientes. Teófilo era una persona, pero los nombres no son casuales. Teo, Dios; Filo, hijo. El hijo que está siendo edificado va a ser el resultado de una generación que no va a tener expresiones anexias, sino globales, totales, completas. No vamos a parar al frente del versículo, pero vamos a entender el contexto, porque lo que está diciendo es determinante. Y eso nos tiene que a nosotros cargar de una profunda esperanza en Dios. Esta realidad en Dios. Pablo, cuando usa la palabra procura con diligencia presentarte a Dios, se animan a que lo veamos un poquitito de nuevo, pero para detenernos en otras cosas. Pablo dice esa expresión dentro de un contexto muy fuerte. Para eso hay que leer toda 2 Timoteo. Y Pablo viene construyendo cómo otros colaboradores de él lo han abandonado. También va a usar la palabra. Yo esta mañana volví a leer y a certificar esto que estoy diciendo. Usted lo puede hacer en su casa por razón de tiempo. El contexto de procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, es porque Pablo no quiere perder a Timoteo. Y aunque es verdadero hijo en la fe, Pablo sabe que eso no alcanza. Que aunque él lo ha engendrado, Pablo está diciendo que ya hay, y los nombra con nombres puntuales, como otros en otros lugares le han abandonado. Es decir, el contexto de este versículo es:
Mientras que Pablo ha tenido una experiencia vertical, inconfundible con Dios, cuando él la va a hacer horizontal, se encuentra que la realidad horizontal de la fe no es la misma que la vertical, porque en la vertical es Dios con el hombre. El asunto es cuando la verdad de Dios hay que humanizarla, hay que meterla dentro de los humanos. Entonces Pablo dice, él no está diciendo, oh, entré en dudas con Dios. No, Pablo no tiene problema. Él dice que no lloren por sus prisiones. Él no entiende que las prisiones han venido por las personas, las prisiones han venido por el evangelio que porta. Él es preso por el evangelio. Miren, amados, los verdaderos problemas que nosotros tenemos no tienen que ver con personas, deberían de tener que ver con lo que creemos. Voy a repetir eso. Usted y yo en los próximos años vamos a experimentar la separación, y no es la pelea, no es la controversia, no es la división. Mire, Dios separa, Dios no está en la división, pero sí Dios está en la separación. La parte de la separación es parte de los diseños eternos de Dios, y en los próximos años nos vamos a ver juntos, que es la palabra pacto, como también separados, no porque tengamos diferente carácter, no porque a mí me gusta una iglesia que cante menos, que cante más. Los próximos años, si queremos producir un impacto en el mundo y producir aquello que nosotros creemos, tenemos que saber que el evangelio que portamos nos va a acercar y nos va a alejar estratégicamente de personas. No que nos va a alejar porque es personal y no, porque el evangelio como tal tiene primero su naturaleza, pero también tiene su orden de edificación, y también tiene su orden de entendimiento. Y esto no es pelea, esto no es controversia, esto es sabiduría e inteligencia. Pablo está viendo que por lo menos 4 personas que él nombra en 2 Timoteo ven que se están desviando, y Pablo no quiere que Timoteo se pierda. Él no está dispuesto a perder a Timoteo. Entonces le encomienda el trámite. ¿Cuál es el trámite? Estudia. Esa palabra anoche, yo no quise entrar en esa palabra, solamente la dijimos rápidamente. La palabra allí, estudia, no es conocimiento que vas a obtener solo de un libro, sino que allí la palabra estudio se puede reemplazar por entrenamiento. Entrénate. De hecho, que Pablo usa esta palabra hacia Timoteo diciéndole ejercítate. La palabra ejercicio, anótela allí, ejercicio. Anoche dijimos que los hijos de Dios estamos expuestos a 2 tipos de enseñanza. Número 1, al de la escritura, pero número 2, la escritura absorbida en una naturaleza. Pablo anima a Timoteo a que se ejercite, que haga ejercicios que tienen que ver con su naturaleza, que tiene que ver con lo que Dios le ha mandado. ¿Por qué Pablo comienza a usar este lenguaje con Timoteo? Porque Pablo está desarrollando su contexto en un mundo griego. Cuando Pablo dice que el ejercicio físico de nada aprovecha, no le está hablando a unos gorditos como yo, que cuando vamos al médico, el médico dice, ¿qué le hace falta? Ejercicio. Y ahí estamos haciendo ejercicios. Sino que Pablo no le está hablando de ejercicios por causa de mantener el colesterol en los niveles correctos, sino que está hablando de ejercicio en un contexto a donde todos los griegos soñaban con emanciparse y ser personas consideradas ciudadanas romanas. Pablo le está escribiendo el contexto. Por eso la visión de Pablo de la iglesia es tremenda, porque a Pablo le ha tocado ver
dos cosas que las tiene que llamar de la misma manera. Él fue celestializado, Él fue llevado al paraíso, y en el paraíso ve la iglesia, pero en el paraíso ve la iglesia celestial, la iglesia que tiene naturaleza celestial, la que fue terminada, edificada y construida por Cristo en la cruz. Pero luego, como todo principio eterno de Dios, lo celestial se tiene que hacer horizontal. Y cuando Pablo baja para hacer lo celestial horizontal, se encuentra con un serio problema de gestión. Hay demasiado olor a humano para algo que es eterno. Lo interesante de esto, por si a usted le gusta notar, es que tanto la iglesia celestial como la iglesia horizontal, la vertical, que es a la que es expuesta Pablo, cuando tiene que hacer horizontal lo que ha visto, primero no encuentra palabras para decirla. ¿Cómo haces para decir por palabra? ¿Cómo solucionas con oración algo que solo va a aparecer por ejercicio? Entonces le anima a Timoteo a que se ejercite en la fe y en la piedad, entre otras cosas. Para un griego, en los días de Pablo, por eso hay que leer Corinto desde esta perspectiva, para eso hay que leer la carta a los tesalonicenses. Ellos soñaban con ganar el premio, ya sea en Atenas o en Corinto. ¿Por qué? Porque eso le iba a atraer a ellos. Por eso le dice a Timoteo en la misma carta: prepárate como atleta. ¿Por qué? Porque el que ganaba en las olimpiadas que se hacían en estas dos ciudades, número 1, se ganaba un busto en el estadio. Número 2, liberaba a toda su familia de los impuestos. Número 3, tenía ciudadanía romana. Número 4, no debería de preocuparse nunca más para ir por todo el mundo. Entonces, el oyente de Pablo es una persona que está pensando en cómo y de qué manera puede desarrollar su cuerpo físico para obtener un lugar en la sociedad en la que vive. Pablo tiene que combatir linealmente con ese tipo de gente. Pablo ha leído su mundo como nosotros por el Espíritu tenemos que leer el nuestro. ¿De qué manera tenemos que leer nuestros días? No porque nosotros tengamos un evangelio diferente en lo vertical. Nuestro evangelio se hace diferente en lo horizontal, en cada ciudad, en cada nación, en cada familia, en cada realidad. Y a esa es a la sabiduría a la que Pablo dice: te tienes que entrenar conforme a la horizontalidad con la que el evangelio que nos ha sido encomendado lo tenemos que propagar. Pablo lo manda a Timoteo a que estudie, a que se entrenen. Lógicamente que es la escritura, pero la escritura te lleva a un entrenamiento, porque ya Dios nos dio una naturaleza. Diga conmigo: en Cristo tenemos una naturaleza. A uno le pasa esto cuando va al gimnasio. No sé cuántos de ustedes van alguna vez al gimnasio. Y usted llega al gimnasio, ¿y quién está allí? El antipático tipo que hace todo lo que usted no puede hacer. No hay un gimnasio en el mundo del que no hay un tipo que usted diga: yo quisiera eso. Y usted lo ve así: tiene 2 piernas igual que usted, tiene 2 brazos igual que usted, Dios no le dio 3 ojos, no tiene 80 músculos más. Es más, yo tengo la misma cantidad de piernas que Messi. La única diferencia que hace cuando firmamos contratos es que alguien se ejercitó y otro no. Diga conmigo: no es otra naturaleza, es el ejercicio. Es cómo haces para sacar lo que te fue dado afuera, cómo manifiesta lo que está adentro. Entonces yo podría pararme ante la persona que está en el gimnasio y decirle: ore por mí, hermano, ore, impóngame mano, cosa que yo me vaya casi. Has sido único, perfecto, no todo. No va a venir por oración, lo que vendrá por ejercicio.
Se lo voy a gritar de nuevo: no vendrá por oración, aunque la oración está dentro de los ejercicios. Los cristianos hemos experimentado una mala praxis. Creemos que todo viene por oración. Usted nunca va a ver a un jugador de fútbol andando en bicicleta, porque la bicicleta activa músculos muy perjudiciales para el fútbol. Usted no va a ver un jugador de fútbol. Los jugadores de fútbol tienen prohibido subirse a una bicicleta, porque los músculos que endurece son exactamente lo que él necesita, que sean blandos, que sean flexibles, toda esta parte. Entonces usted no va, cada uno debe de ejercitarse en la fe conforme a la gracia que le ha sido dada. A eso lo está estimulando Pablo a Timoteo, a que estudie la naturaleza, la performance de lo que le ha sido dado en Dios, la porción que le ha sido dado en Dios. Pero Pablo le aconseja lo que dijimos anoche, y que lo van a poder tener, lo que dijimos: estudia la palabra. La palabra allí es espudazo, y de esa palabra espudazo es inquirir. O sea, hay una mentira que se nos vendió en esta generación a nosotros. ¿Y sabe cuál es la mentira? Que suena media verdad y a mentira: que nosotros podemos hacer un evangelio en el tiempo que queremos, cuando podemos y cuando dispongamos de ánimo y de tiempo. Hemos hecho voluntario algo que es determinante. Para nosotros, quizás, yo no estoy hablando de ustedes, hablo de mí mismo primero y en ustedes como generación. El que se lo quiera tomar personal, tómelo por parte del Espíritu. Yo no vine acá a tratar temas personales. Para eso esta casa tiene sus apóstoles, tiene sus pastores. Nosotros estamos hablando asuntos que tienen que ver a lo global y a lo generacional. Serían de mal gusto. Aparte, no sé absolutamente nada de ustedes como administrador. Pero nosotros hemos como generación, hemos adoptado unos montones de versículos, de fraseología que van en contra de lo que hoy queremos saber. Hay una contradicción, como decíamos recién, hay algo que no encaja. Nosotros hemos dejado demasiado a la voluntad de la persona lo que no es voluntad de la persona. Entonces esta hermenéutica espiritual, que no es hermenéutica teológica, espiritual, de saber que Dios ha hablado verticalmente y que ahora tenemos la responsabilidad de que al comunicarlo horizontalmente no se pervierta el evangelio. Porque la perversión se da en el ángulo. Se da allí. Ese era el problema que no tenían los hombres del antiguo pacto o de los otros pactos. Dios era vertical. No andaban diciendo: y bueno, Señor, y que son muy pocos los ejemplos puntuales en lo que Dios recibe rebote. Siempre toda verdad fue vertical, salvo que los hechos en lo que Dios dialoga con el hombre fueron la expresión del propósito eterno de Dios, pero no era así en el trato de Dios con el hombre. Es por eso que cuando Dios desarrolla su propósito eterno, Él no está esperando que usted lo acepte a Él. ¿Cuántos de los que están acá quieren aceptar al Señor como su Salvador? Y si usted acepta al Señor, usted va a ser salvo. Y empezamos a repetir frases que tienen cierta conexión. Primero, no son familiares. Luego la ponemos en una canción y la hacemos poética. Y nosotros no estamos en la tierra para ser poéticos, fraseológicos. Nosotros estamos para una manifestación no poética, sino profética. Solo nos faltan un par de letras nada más. Un par de letras y resolvemos el problema. Entonces Juan el Bautista se quedó con las amígdalas colgando en el micrófono cuando dijo a la orilla del Jordán: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Listo, se terminó. El pecado del mundo fue resuelto verticalmente por Dios.
El mundo no va a ser salvo si lo acepta. Fue salvo. Tengo una buena noticia para usted. Usted está perdido. ¿Cómo va a ser una buena noticia? Si está perdido no es una buena noticia. La buena noticia es que todo el mundo está salvo. Esa es la buena noticia. Y nuestra tarea es notificarle a la gente de esa salvación. Nosotros estamos para notificar de que todo el mundo ha sido salvo. Pero nosotros no. Estoy orando para que acepte. Lo que estamos orando no es para que la gente acepte, sino para que a la gente, a nosotros, porque es una dinámica permanente, se nos abran los ojos del entendimiento. A eso la Biblia le llama fe. Fe es que Dios abre los ojos del entendimiento para ver como Dios ve. Fe no es, haga fuerza, hermano, tenga fe. No, fe no tiene que ver con algo que usted puede hacer. Fe tiene que ver con entrenarnos en nuestra naturaleza y decir que yo por el Espíritu, Dios por su gracia, voy a poder ver aquello que Dios ve, y cuando veo como Dios ve, a eso la Biblia le llama fe. Procura, estudia, ejercítate, Timoteo, porque la idea es, no te quiero perder. La pregunta es muy puntual que un pastor le cuesta mucho hacerse. Usted y yo estaremos de aquí a 15 años, si estamos vivos, sentados aquí o en algún lugar a donde Dios nos haya puesto a desarrollar el propósito eterno. Sí. Amén. Todo lo puedo en Cristo. Quiero decirle que eso no va a alcanzar. ¿Qué me está poniendo dudas? Mire, siempre es preferible que Dios te ponga en ciertas dudas, porque Dios a toda pregunta te la va a responder, a que las tinieblas te pongan una duda. Cuando las tinieblas, la ignorancia pone dudas, eso nos lleva a nosotros a la frustración. Pero cuando Dios nos permite por su Espíritu ser despertado a algo, Dios no solamente te despierta una pregunta, Dios también trae la respuesta. En la Biblia no hay preguntas que no estén respondidas. ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando hace la pregunta es hoy, de acá a 10 años, ¿qué asegura de que usted y yo vamos a estar con hambre, deseando que esta palabra que estamos recibiendo se maximice, produzca algo mayor? Eso no se va a dar por magia, eso no se va a dar porque un hermano voluntarista diga, vamos hermano, vamos. Todo eso no funciona. No vendrá porque usted escuchó una canción, no vendrá por escuchar solamente la radio cristiana de la mañana hasta la noche. Todo eso colabora y apoya. Vendrá por entrenamiento, vendrá porque hemos creído que hay una naturaleza operativa en nosotros y la hemos de sacar para que se vea. Y la competencia de nuestra vida será por ese entrenamiento. Y Pablo dice a Timoteo que la procure de hacerlo. Esta palabra que vimos anoche, aprobado o aceptado, entrénate hasta verte a ti mismo. La palabra que usa allí es la palabra, ¿para qué decirla? La van a tener. Seatou, que significa a ti mismo. Es lo mismo que Pablo ha dicho en otros pasajes de las Escrituras. Aceptado por Dios es como por un espejo. Hoy nos vemos como por un espejo, pero a medida que nos vamos entrenando en la fe, nos vamos viendo a nosotros mismos aceptados. ¿A dónde? Aceptados en Cristo. Es decir, a donde no corre riesgo en tu vida vertical que alguien o algo que se te diga verticalmente ponga en riesgo lo que Dios ha dicho
vertical, que lo horizontal no ponga en riesgo lo vertical. ¿Por qué? Porque ya le pasó con Demas en Tesalónica. Porque ya le pasó con estos 4 personajes que están en la carta. Ya pasó, ya sucedió y Él no quiere que pase. Y quiero declarar por la palabra de que nuestra generación no va a pasar. Los hijos de la fe van a entender que no estamos aquí para agradar ni a un apóstol ni a mi pastor, sino que la única manera en la que yo puedo colaborar con la obra de Dios es saberme por el Espíritu aceptado en Dios. Aceptado en Dios. Pero quiero centrarme en la última palabra que anoche no pude, que es que si yo estoy aceptado en Dios, yo voy a hacer un buen uso y voy a usar bien. Yo no uso bien la palabra con lo que digo de mi boca hacia afuera, sino que el buen uso de la palabra tiene que ver de cuál es la fuente de donde yo he usado la palabra. Y esa palabra que uso bien es la palabra que me viene a mi espíritu, acompañada por la palabra escrita. Por eso Dios nos viene sacando de los sermones a la palabra viva y eficaz, que es la que viene desde la vida del Espíritu, a donde lo que creíamos, se lo dice alguien que nació en un hogar cristiano, y yo vengo del ámbito de las creencias. Y cuando me pongo a pensar hacia atrás, soy el 8º hijo de 8 hermanos. Yo no tengo una controversia con lo que creían mis padres. Es más, hay algunos pensamientos de mi papá y de mi mamá que me asombran de cómo pensaban ellos hace 40 años atrás sobre algunos asuntos de la vida. Un hombre como mi papá que no sabía casi escribir. Pero sin embargo había una dimensión del espíritu. Imagínense que yo vengo de un hogar a donde mi mamá oraba, y cuando comenzaba a profetizar, mi mamá profetizaba en español, ninguna palabra rara. Mi mamá, nosotros llegábamos a casa y ella sabía la vida que nosotros habíamos llevado. Ninguno de mis sobrinos, 25, hasta que nació, hasta que mi mamá partió, se llaman por la idea de una persona. No había en aquellos tiempos radiografía. Todos, el día en que mis hermanas o mis hermanos sabían que en su matrimonio había embarazo, en mi casa ya sabíamos el sexo y el nombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra nunca ha faltado. Lo que faltó no es la palabra, es el entrenamiento. Entonces, palabras que venían de Dios, al no tener entrenamiento, es que la palabra produce religión, cuando en la verticalidad de que viene de Dios y la hacemos, cuando no estamos ejercitados, entonces predicamos una palabra que puede ser del Espíritu, pero en lo horizontal producimos religión, producimos opresión, producimos algo que no es Dios. Pablo dice, tienes que tener la convicción, Timoteo. A ver, ¿cuál es el punto que quiero poner en negrilla? Lo que Pablo no puede hacer. ¿Usted quiere saber a dónde hay apóstoles del Señor en términos de edificación? Hay muchas características hoy que por el Espíritu están mostrando. Una persona puede ser apóstol, profeta y pastor porque un grupo de personas así lo asignaron en su congregación, y yo no tengo ningún problema. Yo creo que eso es parte de la vida de la iglesia. Hay apóstoles a donde varias iglesias se juntan y dicen, usted va a ser nuestro apóstol. Está perfecto, a mí me lo presentan en todos los lugares del mundo. Ahora, de ser un apóstol congregacional, un pastor congregacional, un apóstol institucional, a un apóstol de Jesucristo, hay algunas cosas que entre nosotros tenemos que hablar, no para pelearnos, sino para saber cuál es la medida de lo que vamos a oír cuando se nos está ministrando la palabra.
una de las cosas que yo veo, la señal apostólica sobre Pablo, es que dice Pablo, no puedo darte yo esto. Saber decir, esta no es mi asignación, porque esto va a venir de Dios para ti. Esto es un asunto que va a venir de Dios y va a venir sobre tu vida, afirmando, no que usted va a salir defraudado, afirmando. Porque cuando esta realidad viene del Espíritu, el mundo que se viene y que ya es, que es un mundo durísimo en las relaciones, y hemos sido advertidos ya en el SIM. Yo llevé esa palabra cuando estuvimos allí. Señores, los asuntos sobre nuestras relaciones, el mundo que se viene va a ser un mundo horizontalmente hostil, mientras que lo horizontalmente hostil tiene que encontrar equilibrio. ¿A dónde? En lo vertical. Y para eso, ¿qué usa Pablo? Pablo usa la palabra justa. ¿Cuántos la quieren saber? Diga conmigo, palabra justa. Y está allí. Y es la palabra que usa bien. La palabra allí que usa bien. Diga conmigo, 3 palabras. Pablo usa una que se escribe así, ortomeo. Ortomeo significa nivel y plomada. Nivel y plomada. Timoteo, entrénate de tal manera, estudia de tal manera que tu vida sea coherente en lo que Dios te dijo y en lo que tú dices. La palabra ortomeo está en muchas escrituras. Búsquela, escudriñela. ¿Ve? En el Antiguo Testamento Dios iba con plomada. ¿Sí o no? Porque había una sola cosa para medir en el antiguo pacto, de arriba hacia abajo. Pero venido Cristo, no solamente fue hecha la plomada, sino que con Cristo también nos fue dado el nivel, que es el fundamento. Entonces, la palabra ortomeo significa la calidad del arquitecto para que el edificio no salga cruzado, para que tenga verticalidad y para que tenga horizontalidad. Pablo en el Espíritu supo combinar esto. Fue al cielo, vio a Dios, y cuando bajó, Él a todo se hizo todo. En lo horizontal, Él se acomodó a todo me hice todo para salvar a algunos. Fui a los judíos. La idea de la vida apostólica no es crear controversia porque yo tuve un sueño. No, yo pude ver, dice Pablo, cómo es la iglesia de Dios, cómo es la iglesia del Señor. Y a la hora de producirla en la tierra, Pablo advierte los riesgos humanitarios cuando entre los hombres tenemos que desarrollar la idea celestial. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Ortomeo, mantente vertical en lo que Dios dice, pero aprende a doblarte a lo que sea entre los hombres para que Cristo sea conocido. Y perdóneme, la única manera, hermanos, de poder doblarnos sin rompernos es ejercitándonos. Es ejercitándonos. Voy a terminar en 2 minutos esta primera parte. ¿Cuántos de ustedes han oído la palabra logos? Esa palabra, la palabra logos, por lo menos así como que sea así, que la oí una vez, ¿no? Por lo menos en la Biblia dice logos. Bueno, esa palabra logos está en este pasaje, es la palabra de verdad. Y esa palabra verdad, como ya la hemos considerado en muchos lugares y no le es ajena a ustedes, estoy seguro, es la palabra aletheia. Y esa palabra aletheia en este contexto tiene esta figuración: aletheia, aletal. Es una palabra que por hacer ejercicio te va a librar de la muerte. ¿De qué muerte? En todos los sentidos. De la misma manera que el cuerpo físico, como el guante, a medida que está siendo ejercitado, usted y yo provocamos más largura de día. En lo espiritual es lo mismo. Ejercitarnos en la fe hace que la verdad nos prevenga nuestra vida de una muerte como la que Pablo le dijo a los corintios en sus relaciones.
Por eso Dios está hablando tanto de los vínculos en todo el mundo por el Espíritu. Dios no está hablando de relaciones, la palabra relación no está en la Biblia. Dios está hablando de vínculos, cómo vincularnos, cómo el pacto que está adentro se va a hacer realidad afuera nuestro. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, entrénate para mantenerte perfectamente nivelado y aplomada. ¿Cuántos queremos esa medida de evangelio en nuestra vida? Que tiene un fin, que es que la verdad sea anunciada. Es el único fin, que Cristo sea conocido. Cuando el ejercicio en el Espíritu está hecho, ahí se produce la manifestación de Cristo, que es la naturaleza que está adentro, escondida, que en la próxima parte, si Dios nos da gracia, vamos a poder hablar. Es una naturaleza que ahora está escondida, pero que sale por el ejercicio, que se manifiesta por el ejercicio. A Pablo, como dijimos anoche, solo para dejarlo aquí, tocarlo después, le importaba 3 o 4 aspectos de esta experiencia de Timoteo para que se vea aceptado por Dios. Número 1, aceptado como hijo primogénito. Pablo le dice: entrénate para verte primogénito. Pablo tenía una visión, y los apóstoles, todos los apóstoles, aún Pedro, con la performance que tenía, ellos le daban mucho más énfasis al entendimiento del primogénito en términos escriturales. Pero el primogénito en términos escriturales es como ver la foto de algo, pero no es la realidad de algo. Para eso, ¿qué tenía que leer Timoteo? Para ver, no estoy poniendo un supuesto. ¿Qué le mandaba leer Pablo a Timoteo? Lee las Escrituras. ¿Qué pudo haber encontrado Timoteo en las Escrituras? Cuando Dios le dijo a Faraón: deja ir a mi hijo Israel, porque Israel no es mi hijo, es mi hijo primogénito, dice la Biblia. Vertical. Esto dice Éxodo 4. Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi hijo primogénito. Si lo tiene multimedia, 4:21 al 23. Mi hijo primogénito. Dios le asigna a Israel la calidad de hijo. No dice que son mis hijos, dice mi hijo primogénito. Porque si tú te metes con mi primogénito, yo me voy a meter con tu primogénito, porque ambos manejaban los códigos. Deja ir a mi hijo primogénito. Y Dios le da a Israel calidad de primogénito. ¿Para qué? Pablo lo aclara. Porque estas cosas no fueron escritas para ellos, esas cosas fueron escritas para nosotros. Hermanos, tenemos que saber que nosotros no somos hijos de Dios a secas. Somos hijos en el primogénito. Y ese es un nivel de entrenamiento. No es que, bueno, ahora ya que lo dijo, lo creo. No. Ahora hay que ir a las Escrituras y comenzar a entender cómo y de qué manera eso se va a hacer una realidad en mi vida. Los hijos primogénitos no se tenían que esforzar por nada. Por favor, no aprenda, aprehenda. No aprendamos, aprendamos. ¿Cuál es el concepto? Que el mensaje de la gracia está solamente revelado cuando primero yo me veo aceptado en Cristo el primogénito. Si Cristo, además de ser el Salvador, que es una manera precaria de comenzar esto, se tiene que revelar a mi vida como el primogénito para que yo entienda la gracia. Porque los primogénitos no se esforzaban para tener nada, solo vivían calidad de primogénito. Entonces yo me puedo pasar la vida a usted hablándole de la bendición de Dios, pero si el primogénito, si yo no me siento aceptado, voy a quitar esa palabra, no me veo aceptado. Además de que en el Salvador, porque mire, la salvación, Cristo el Salvador es como el casamiento.
pero el casamiento no es el matrimonio. El casamiento es el inicio, pero no es el matrimonio. Si usted se queda con la foto del casamiento, a los 5 años usted no va a querer estar más con su esposa. ¿Sabe por qué usted, además de casarse, sigue en el matrimonio? Porque usted sabe que aceptar a Cristo como el Salvador es el casamiento, pero la vida de Dios es el matrimonio. Y en ese matrimonio nos vamos entendiendo y nos vamos conociendo. Porque si yo no me veo en el primogénito, lo cual no viene por enseñarlo acá, no tengo ninguna esperanza que esto a usted le cambie la vida en términos de enseñanza. Lo que nos puede cambiar son nuestro ejercicio. Entonces ahora vamos a comenzar a orar por nuestras iglesias y por nuestros discípulos, a quienes por lo menos yo tengo un compromiso por año de no dejar de pasar días y semanas, de no hablarle de Cristo a una persona que no conoce al Señor. Aun cuando los obreros, que la iglesia, que el congreso, traemos a nuestra casa, invitamos a las personas. Ahora nos cambiamos de casa. ¿Saben lo primero que hice? Fui a hablar con los vecinos. Me dijeron, en este barrio nadie se habla. ¿Qué hice? Lo primero que hice fue invitar a cenar a los 2 vecinos que están al lado. Me miraban como si lo hubiese invitado a dar un viaje a la luna. Dice, ¿que usted me está invitado? Sí, digo, vamos a juntarnos a comer. Porque ¿qué le parece si rompemos esto, que acá nadie se saluda? Así que, hola, lo saludo y lo invito. Si para cuando Cristo les he presentado a ellos como Salvador funciona, inmediatamente hay que llevarlo al segundo entrenamiento, a que no se vean en el Salvador, sino que también se vean en el primogénito. Porque después saltamos a las enseñanzas de primogénito, pero solamente el primogénito las va a poder creer. Así es. Esto explica por qué Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Él ha estado en los lugares celestiales, y los lugares celestiales están en Cristo. Me pasó, ya lo conté allá en Estados Unidos. Nuestro cielo, por favor no aprenda. Nuestro cielo no es otra cosa fuera de Cristo. No es que vamos a ir a un lugar, eso solo existe en el imaginario colectivo, en el que Jesús nos llevará en la mano y nos mostrará cuál paseo y tour celestial, las cosas que hay en el cielo. Señores, los cielos están en Cristo. Por lo tanto, usted y yo no nos deberíamos de admirar de mucho después que nos muramos, si es que hemos sido entrenados en Él. El primogénito, Pablo decía, tienes que verte en el primogénito. Lo nombro nada más y seguimos después. Te tienes que ver en Cristo, el sumo sacerdote. Usted no solamente fue aceptado por el Salvador, fue aceptado por el primogénito, pero también fue aceptado en el sumo sacerdote. O sea que usted ni sacerdote es, usted tiene calidad de sumo sacerdote en Cristo. No es controversia, es sencillamente, amados, podemos firmar contrato por 40 millones de euros en términos espirituales. Podemos aspirar a más, pero no por una fe de eslogans, sino que es posible. En la medida que yo me vea en el Salvador, seré salvo. Pero si me veo en el primogénito, voy a entender gracia. Si me veo en el sumo sacerdote, significa, la palabra sumo sacerdote es el que hace cortito lo largo. Sumo sacerdote es el que hace en un rato lo que a otros les lleva un año. La palabra sumo sacerdote significa achicar las distancias entre Dios y el hombre. Así que los próximos 2 años a usted le puede rendir y a mí lo que no hemos hecho en 30. Pero eso no va a suceder porque prediquemos. Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Es decir, trabaja hasta verte en el Salvador, trabaja hasta verte en el primogénito, trabaja hasta verte en el sumo sacerdote. Trabaja, entrénate. ¿Cómo? En la piedad. ¿Cómo? Ahí está la lista, está toda la lista de lo que hay que hacer.
hay que leer la carta apostólica y usted cuando empiece a veces, cuando Pablo dice yo recibí del Señor, ya está, ya eso no lo lee, eso es vertical. Empiece a leer lo horizontal. Cómo Pablo le dedica tiempo a lo horizontal para que no perdamos el tiempo en lo horizontal y podamos superar en el mundo de los vínculos y de las situaciones. A veces en prueba, dice Pablo, a veces en dificultades, casi muerto, golpeado, pero lo horizontal no me ha detenido. Porque yo soy evangélico, gloria a Dios, y escucho la radio cristiana, no me han apartado, porque mi experiencia vertical ha fortalecido mi experiencia horizontal, y eso oro para que te suceda. Levante, póngase de pie. Diga conmigo: el primogénito, el sumo sacerdote. Debo de entrenarme hasta verme allí. Salvador, primogénito, sumo sacerdote, bendito sea Dios, Rey. Esto no se resuelve decirle usted es Rey y que cantemos y Él es Rey y yo soy Rey. Señores, no se resuelve con poesía la profecía. Esto se resuelve con tiempo. Para que usted no se vaya ambiguo, ¿cuánto tiempo a usted le lleva desarrollar su tarea lineal en la vida para traer alimento a su casa? Usted y yo tenemos que encontrar una dinámica de canjear de tal manera nuestra vida que nuestra mayor cantidad de tiempo la pasemos en esto. Esto no es ocio ni vagancia, es sencillamente una posición en el Espíritu de poder invertir nuestro tiempo. Por eso va a ser clave en los próximos años que a lo que nos dediquemos en lo horizontal sea entendido con lo vertical, y eso va a pasar, ese crash va a pasar. Usted se va a dedicar a cosas honestas porque el evangelio es honesto. Usted se va a dedicar a cosas honrosas porque el evangelio es honroso. Usted se va a dedicar a cosas que prosperen porque el evangelio tiene la orden de prosperar, y esto será por presentarnos para vernos aceptados. Y ese golpe tan traumático se llama la vida en Cristo, la vida en la fe. Verme allí. Pablo no podía enseñar un estudio acerca de cómo ser rey, cómo ser primogénito. Señores, levante su mano. Eso se nace. En las Escrituras eso se nace. Cuando un hombre quiso poner rey, fracasó, porque para esto se nace por naturaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto está pasando hoy. Gracias, Señor. Gracias por este pueblo tan precioso. Gracias por este ámbito, Señor. Yo recibo la palabra y toda exhortación para que nuestra vida se puedan convertir en inspiración para otros. En Cristo Jesús. Vamos a tener un receso, pastor. Gracias, hermanos. Aleluya.